Hay errores que se pagan con una multa de tráfico, y hay errores que se pagan con la vida entera. Dicen que la tecnología está hecha para facilitarnos la vida, pero para mi exesposa, un simple y absurdo error de sincronización en la nube le costó el rostro, la movilidad de sus piernas y 10 años de matrimonio. Si te gustan las historias donde el karma no solo llama a la puerta, sino que la derriba a patadas, quédate hasta el final. Porque lo que estás a punto de escuchar es la prueba definitiva de que la traición siempre, absolutamente siempre, encuentra la manera de cobrarse con sangre. Dale like a este vídeo y suscríbete, porque esta historia te va a dejar helado. Me llamo Marcos, tengo 38 años y soy científico de datos. Mi exesposa, Verónica, de 37, era maestra de secundaria. Durante 10 años creí que teníamos el matrimonio perfecto. Teníamos una hija hermosa de 8 años y una vida cómoda. Pero había un detalle que siempre me causaba gracia y, al mismo tiempo, frustración. Verónica era, sin exagerar, la persona más incompetente con la tecnología que he conocido en mi vida. Le costaba entender cómo funcionaba un iPhone, se perdía en los menús y le aterraba la idea de aprender algo nuevo. Hoy, una parte de mi cerebro le agradece profundamente a Dios por esa ignorancia digital. Porque gracias a que ella era un desastre con los sistemas operativos de Apple, descubrí que me estaba follando a su exnovio a mis espaldas. Todo ocurrió un martes por la tarde. Teníamos un iPad en casa que compramos para nuestra hija, pero como la cuenta de Apple estaba a nombre de Verónica para facilitarle las compras de apps, el dispositivo estaba sincronizado con su iPhone. Yo usaba ese iPad 1 o 2 veces al mes para ver recetas o pintar algo. Ese día, lo encendí para buscar una receta de pasta. Por inercia, abrí la aplicación de iMessage para escribirle a Verónica y preguntarle si quedaba vino en la bodega, pero al abrir la app, no vi mi bandeja de entrada. Vi la de ella, ahí fue donde mi vida cambió para siempre. Entre los chats, había uno con un contacto llamado Renato. El nombre me golpeó como un tren. Renato era el exnovio de Verónica, el tipo con el que estuvo antes de conocerme a mí. Ella siempre me dijo que esa relación había terminado de forma traumática, que él era un celoso, y que lo había superado hace años. Con el corazón latiéndome en la garganta, abrí el chat. Y lo que leí me hizo sentir náuseas. No solo estaban hablando, estaban obsesionados. Verónica lo había estado buscando desde hacía meses, supuestamente para pedirle perdón por cómo terminaron en el pasado. Resulta que el trauma del que ella me habló no era que él fuera un celoso, sino que ella lo había engañado con un amigo en la universidad. Renato la perdonó, siguieron hablando, y ella, aprovechando que yo trabajaba todo el día, empezó a enviarle fotos, a extrañar sus labios, finalmente, a enviarle y recibir fotos explícitas de sus genitales. Ella había sido la que tiró la primera piedra. La que rogó. La que organizó los encuentros en moteles de paso. Leí cómo se burlaban de mí, cómo se reían del marido idiota que les pagaba las facturas para que ellos pudieran revolcarse en sábanas baratas. Sentí que el aire me faltaba. Pasé de buscar una receta de cocina a descubrir que mi familia era una farsa. Documenté absolutamente todo. Capturas de pantalla, vídeos grabando la pantalla, fechas, horas y las asquerosas fotos. Guardé todo en una carpeta encriptada en mi laptop. Cuando Verónica llegó a casa esa noche, sonriente, trayendo compras del supermercado, tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no estrangularla. Le sonreí de vuelta. Le dije que la extrañaba. Y esa noche, mientras ella dormía plácidamente a mi lado, yo estaba en el baño, con la luz apagada, contratando al abogado de divorcios más despiadado de la ciudad. Decidí que no iba a gritar. No iba a llorar. Iba a destruir su vida con la frialdad de un algoritmo. Esperé 3 días. Busqué el momento exacto en que nuestra hija se quedó con su abuela para el fin de semana. Verónica estaba en la sala, viendo una serie, acurrucada en el sofá. Me senté frente a ella. ¿Cómo está Renato?, le pregunté. Con voz tranquila. Casi aburrida, el control remoto se le escapó de la mano y cayó al suelo. Palideció. Me miró como si acabara de ver un fantasma y empezó a tartamudear, diciendo que no sabía de qué hablaba, que hacía años que no lo veía. La dejé mentir. La dejé hundirse en su propia basura durante 2 minutos enteros. Y luego, con una calma quirúrgica, le expliqué cómo funcionaba la sincronización de iMessage en la nube de Apple. Le dije que había leído cada palabra.
que había visto las fotos de él, que sabía que ella lo había estado persiguiendo y que se habían estado viendo en el motel El Roble los últimos 3 meses. El color desapareció de su rostro. Empezó a llorar, a suplicar, a decir que fue un error, que estaba confundida, que lo amaba a él pero que también me amaba a mí. Le recordé que ella ya tenía ese patrón de infidelidad, que ya le había hecho lo mismo a Renato en el pasado. La infidelidad no fue un error, Verónica. Era su estilo de vida. Esa noche me encerré en la habitación, empacé mis cosas esenciales, y a la mañana siguiente, cuando ella se fue a trabajar, simplemente desaparecí. Me mudé a un apartamento temporal. Bloqueé su número. Durante 2 semanas, Verónica vivió en el infierno. Me llamó 50 veces al día. Me envió correos suplicando que volviera, diciendo que estaba destruida, que iba a terapia. Yo la dejé ahogarse en su propia culpa. El fantasma no regresa a consolar a quien quemó la casa. Cuando por fin aparecí en la casa para ver a mi hija, Verónica intentó abrazarme, intentó decirme que éramos amigos. La miré a los ojos y le dije, perdiste el derecho a mi amistad el día que abriste las piernas para tu ex. Vete a hablar con él. El divorcio fue un baño de sangre para ella. Mi abogado presentó las pruebas. No solo la infidelidad, sino el hecho de que nuestra hija de 8 años tenía acceso a ese iPad donde su madre recibía fotos de genitales masculinos. El juez casi le arranca la cabeza. Verónica se quedó con la casa, sí, pero yo no le pagué ni un centavo de pensión alimenticia a ella, me quedé con mis bienes intactos y obtuvimos la custodia compartida, pero el divorcio, para mí, no era el final. Era solo el prólogo. Muchos de ustedes me dijeron en mis anteriores publicaciones que un divorcio era un precio muy barato para lo que hicieron. Y tenían razón. Como científico de datos, mi trabajo es encontrar patrones. Y empecé a investigar a Renato, descubrí que Renato no había cambiado. Mientras Verónica lloraba por mí, Renato ya estaba jugando con fuego. Resulta que el muy idiota se había aliado con la esposa de un hombre conocido en nuestra ciudad como el Cobrador. Un prestamista con antecedentes violentos, un tipo que no resolvía sus problemas en los tribunales, sino en callejones oscuros con bates de aluminio. Renato, en su infinita estupidez, guardaba fotos y ubicaciones en la nube, creyendo que era intocable. No rompí ninguna ley. No hackeé nada. Simplemente usé mi conocimiento para crear un perfil anónimo y dejé caer todas las pruebas, fotos y horarios de Renato en los foros privados y grupos de la comunidad donde los asociados del prestamista se movían. Puse la carne fresca frente a los lobos y me senté a ver. El viernes por la noche, Verónica y Renato se citaron en un motel de paso a las afueras de la ciudad. Creían que eran dioses. Creían que el mundo era su patio de recreo. Lo que no sabían es que 3 camionetas negras ya estaban estacionadas en la parte trasera del motel. Los hombres del prestamista no tocaron a la puerta. La tumbaron. Entraron armados con bates y tubos de acero. Renato, presa del pánico más absoluto, no intentó defenderse. Su primer instinto fue saltar desnudo por la ventana del baño hacia el callejón. Pero abajo lo estaban esperando, lo acorralaron. Y le destrozaron las piernas y la columna a base de golpes secos. El daño medular fue tan severo que los paramédicos que llegaron al lugar simplemente lo cubrieron con una manta y negaron con la cabeza. El hombre que tanto presumía de su anatomía en los mensajes del iPad, pasó el resto de su miserable vida postrado en una silla de ruedas. Verónica, al escuchar los huesos de su amante crujiendo en el callejón, colapsó. Salió corriendo del motel, subió a su auto temblando, llorando, histérica. Aceleró a fondo, mirando obsesivamente el espejo retrovisor por si los hombres del prestamista la perseguían. 2 cuadras más adelante, con la mente completamente nublada por el terror, se saltó un semáforo en rojo. Un camión de carga pesada la embistó de lleno por el lado del conductor. El impacto fue tan brutal que su cuerpo atravesó el parabrisas, y su rostro fue arrastrado y triturado contra el asfalto de la carretera durante más de 40 metros. Sobrevivió. Pero el precio fue espantoso. Las noticias locales abrieron al día siguiente con el accidente y la paliza en el motel. Para el resto del pueblo, fue una trágica coincidencia. Para mí, fue la ecuación perfecta del karma. A las pocas horas, mi teléfono sonó. Era mi suegra, la madre de Verónica. Estaba en la sala de espera del hospital, llorando a gritos. Marcos, por favor,
sollozaba. Sé que están divorciados, sé que hay odio. Pero Verónica está en coma, los médicos dicen que no va a sobrevivir a las cirugías reconstructivas. Su rostro está completamente destruido. Por el amor de Dios, ven al hospital. Es la madre de tu hija, me quedé en silencio absoluto. Esperaba sentir lástima. Esperaba que el dolor me ganara. Pero mi corazón estaba hecho de hielo, con la voz más tranquila y pausada del mundo, le respondí. Señora, lamento la situación médica de su hija. Pero Verónica dejó de ser mi responsabilidad el día que decidió meter a ese tipo en nuestra cama. Mi único deber ahora es cuidar a mi hija de la basura que su madre dejó atrás. No tengo absolutamente nada que hacer en ese hospital, mi suegra me gritó que era un monstruo, un desalmado. Le colgué. Y la bloqueé para siempre. Renato vive en una clínica de rehabilitación, alimentado por una sonda, incapaz de moverse de la cintura para abajo. Verónica despertó del coma, pero las fracturas craneofaciales y las quemaduras por fricción contra el asfalto le dejaron el rostro irreconocible. La belleza de la que tanto se jactaba para enviarle fotos a su amante, se pudre ahora en un hospital público. A veces la gente dice que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero en mi caso, yo ni siquiera tuve que cocinarlo. Solo puse los ingredientes sobre la mesa, y dejé que los infieles se envenenaran solos. Terminar en una silla de ruedas y con el rostro desfigurado es un precio altísimo. Pero es el resultado directo de creer que puedes jugar con fuego, traicionar a un hombre bueno y salir ileso. ¿Y tú, qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías intentado salvarla en el hospital, o habrías hecho exactamente lo mismo que yo? Déjame tu opinión en los comentarios.